Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Pues hoy vamos a estar discutiendo, o vamos a estar aprendiendo sobre el tema número 3 o el fundamento número 3, el cual se titula La deidad de Jesús. Y el texto que vamos a utilizar es Mateo 1:23, Juan 1:1 y Filipenses 2:9 al 11, y dice: creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en su muerte vicaria y expiatoria, en su resurrección física, en su ascensión para estar a la derecha del Padre, en su futuro regreso personal a la tierra con poder y gloria para reinar durante 1000 años. Vamos a ver cuál es la definición de deidad. Primero que nada, cuando nosotros escuchamos la palabra deidad, la deidad no es otra cosa que se define como un ser divino o una esencia pura. Alguien de naturaleza divina, o una deidad o Dios de un ser sobrenatural que es considerado sagrado y digno de adoración por tener autoridad sobre el universo, la naturaleza o la vida humana. Por lo tanto, cuando hablamos de la deidad del Señor Jesucristo, estamos estableciendo que Jesucristo es un ser divino, que su naturaleza es divina, que Él es sagrado y digno de adoración y tiene autoridad sobre el universo, sobre la naturaleza y sobre el ser humano. La deidad de Cristo es una de las doctrinas cristianas que más ha sufrido en los últimos años, y es en relación a la persona de Cristo. En el debate contemporáneo se ha concentrado en la negación rotunda de la deidad de Cristo. Tal negación ha sido acompañada de un escepticismo o negación de y hacia las Escrituras. Es natural que ambas actitudes marchen juntas porque no se puede creer en la deidad de Cristo sin creer en el testimonio de las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de que se levanta, de que en los últimos años ha sido atacada la persona de Cristo, simplemente no se asusten, ¿verdad? Pero eso es una forma en que nosotros podemos ver el espíritu del anticristo obrando en estos tiempos, tratando de desacreditar, tratando de minimizar la figura de Cristo. Por eso es que ustedes ven que últimamente se han levantado muchísimas religiones, se han levantado religiones falsas por las cuales, y esto se lo digo yo de mi parte, por las cuales muchas veces nosotros a veces pensamos, todos tenemos el mismo Dios, adoramos el mismo Dios, todos somos hermanos. No, hay un solo Dios, un solo Dios, y hay un solo Señor Jesucristo. Si tú le sirves a ese único Señor Jesucristo y tú le reconoces como Dios, tú eres mi hermano. Pero en el momento en que tú me lo degradas, en el momento en que ya tú no lo ves como la persona que es, allí entonces ya hay una diferencia. Entonces ya no somos hermanos. Porque solamente Cristo es quien nos une como cuerpo. Solamente Cristo es quien nos une como hermanos. Solamente Cristo es por quien nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Así que usted no se deje confundir. No abra sus oídos a doctrinas extrañas. No le dé cabida ni entrada a esas doctrinas que tratan de minimizar nuestro Señor Jesucristo. Aunque usted ame a la persona, aunque sea su amigo, aunque usted no lo quiera hacer sentir mal, no podemos pensar en hacerlo sentir mal porque nosotros tenemos la verdad y tenemos que compartirla. Seguimos. La Biblia presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y Dios se hizo un ser humano en la persona de Cristo. En el Antiguo Testamento, muchas veces nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento que habla del ángel de Jehová. Como el ángel de Jehová se presentaba a algunos de los personajes del Antiguo Testamento, como fue el caso de Jacob, cuando dice que luchó con el ángel de Jehová
Y después reconoció que había peleado contra Dios. Eso está en Génesis 32, 22 y 33. Cuando el ángel de Jehová le dice: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El mismo ángel de Jehová se está presentando como Dios. Y cuando buscamos en otras porciones del Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que cuando se trata del ángel de Jehová, las personas le adoran. Cuando no es el ángel de Jehová, le dice: no, porque tú y yo somos consiervos, levántate. Pero cuando es el ángel de Jehová, las personas le adoran. Eso es lo que se conoce como una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero es el momento de la concepción de Jesús cuando entonces comienza a darse a conocer como el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Lucas 1:30. Cuando el ángel Gabriel le dice a María: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en el 35 le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. La Escritura nos dice que el ángel le anunció a María que Jesús era el Hijo de Dios. Pero también se lo dijo a José. Dos testigos, María y José, su esposo, quien aún no la había conocido cuando ella concebió del Espíritu Santo. Y dice la palabra que José se quiso apartar para no deshonrarla, para no repudiarla en público. Pero dice que vino un ángel, no dice el ángel del Señor, dice un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, que una virgen concebirá, dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y la Biblia pechita dice que Emanuel significa nuestro Dios está con nosotros. El Padre mismo reconoce como su Hijo. Los ángeles lo anuncian como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios que vino y se hizo hombre. También, primero a María, después a José, pero también el mismo Padre da testimonio de que es su Hijo. ¿Cuándo? En el bautismo de Jesús, perdón, del Espíritu Santo, no, en el bautismo en agua de Jesús. Y eso está en Mateo 3, 16 al 17. Dice: y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Dios declara que Jesús es su Hijo. También en la transfiguración, en Mateo 17:5, Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y le dice a los apóstoles: a él oíd, a él oíd. Los ángeles lo anuncian en el momento de su concepción. El Padre lo reafirma en la transfiguración y en el bautismo. ¿Y sabes qué? Que aún el tentador reconoce que Él es el Hijo de Dios. Porque dice en Mateo 4:3, le dice: si eres Hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan.
Pero mientras yo estudiaba, esa frase de si eres hijo de Dios es lo que se conoce en gramática como una expresión condicional simple con la que se reconoce la realidad de lo que se dice. Y otra manera que podríamos expresarlo es que el tentador le dice: ya que eres hijo de Dios, ya que tú eres el hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el tentador sabía y estaba consciente de que Jesús era el Hijo de Dios y de la relación especial que Jesús tenía con el Padre Celestial. Por eso tiene que reconocerlo como hijo. En el inicio del Evangelio de Juan hay un reconocimiento de que no solo Jesús es Dios, sino de que es eterno, de su poder, de su encarnación, de que Jesús estaba lleno de gracia, de verdad y de gloria. Dice Juan 1:1, y ese es uno de mis versos favoritos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Y el 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y el 8 dice: porque nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. ¿Saben qué? Que cuando se habla de verbo, cuando se habla en Juan, cuando se habla de Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra Dios en hebreo significa teos. Es la misma palabra. En el principio estaba con teos, que es Dios, y el verbo era teos. Es la misma palabra, denota la misma connotación. Significa lo mismo. El verbo y Dios es el mismo. Y si entramos allí, te tenía loco a mi esposo, porque eso es mucho más profundo, mucho más hermoso, y necesitaríamos 3 clases para eso nada más. Amén. Jesús se identifica con el hombre, porque cuando ahí mismo dice en esos versos que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, se hizo hombre, teos se hizo hombre. Dios se encarnó en Jesús como ser humano. Él decidió ser como tú y yo. Necesitó cuidados, instrucción, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo debilidad física mientras cargaba la cruz. Se hizo hombre, habitó con nosotros. Pero ¿sabes que esa capacidad? Entonces, por eso es que en Hebreos 4:15-16 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Él nos conoce. Lo que tú y yo hemos pasado, Él lo pasó. Él se identificó con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos identificáramos con Él. Porque Él nos creó. Él sabe, Él conoce nuestros sentimientos. Pero no es un Dios que está lejos, es un Dios que está cerca. Y Él quería que nosotros supiéramos que Él está cerca, que Él está disponible. Que no es un Dios abstracto, que no es una figura, que no es una invención de la mente del hombre. Es un Dios que te entiende. Y en 1 Timoteo 2:5-6 dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuevamente Dios con nosotros. La Biblia le confiere a Cristo el nombre de Dios. Ya lo vimos, el ángel, el mismo Padre. Vimos como en Filipenses también lo dice. Y ahora dice Filipenses 2:15. Este pasaje es hermoso. Pablo escribe acerca del origen celestial de Cristo, su relación con la deidad en la eternidad, su encarnación, su humillación y muerte en la cruz y su subsecuente exaltación a la gloria. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque Él existiendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él no se aferró a que era Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Él dejó su naturaleza, dejó su rango, su gloria, su majestad, atributos que le corresponden a la deidad y que le pertenecen a Cristo. Dice que Él mismo se despojó de todo eso y tomó forma de siervo para ser igual a nosotros. Y dice más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, aleluya, el verso 9 dice, pero por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Que se humillen, y no solamente que se humillen, sino que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La deidad de Cristo, el Señor lo exaltó. Nombre sobre todo nombre. Jesús es Dios y su nombre está por encima de cualquier otro nombre. No hay otro nombre. Y ahora, y me voy a hacer eco de las palabras de la pastora Lorel Quiles, que ella dijo: por favor recordemos que el nombre de Jesús está aún por encima de los atributos de Dios, aún por encima de los atributos que nosotros conocemos de Dios, del Dios que sana, del Dios que es paz, del Dios que es el que está aquí, del Dios que es mi bandera. Aún por encima de esos atributos está el nombre de Jesús. No que esos no sean importantes, no que eso no sea importante, pero ahora están sometidos al señorío de Cristo. Ese es nuestro estandarte, Jesús. El nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Luego Pablo expresa en el libro de Colosenses, mire qué hermoso, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15 y el 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios estaba en Cristo. Perdón, y en Colosenses 2:9, la Reina Valera dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la Nueva Traducción Viviente dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la naturaleza divina de Dios estaba en Cristo. No la mitad, toda. Por eso podemos decir que Él era 100% Dios.
pero también era 100% hombre, porque vimos que se encarnó, que padeció como nosotros. Cristo es Dios. Apocalipsis establece también que Jesús es Dios. Aleluya. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Y este cordero inmolado dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el cordero estaban los 7 espíritus de Dios que eran enviados por toda la tierra. ¿Y quién es el cordero? Cristo. Cristo. Y después dice, y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. El que está sentado en el trono es Jehová Dios Padre. Y el que está sentado a la derecha es el Señor Jesucristo, a quien el Padre le dio toda autoridad. Dios. Entre los pasajes del Nuevo Testamento donde específicamente Jesucristo es designado como Dios, voy a leer Tito, versículos 12 y 13. Dice, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Dios fue predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cristo posee los atributos de la deidad. Cristo posee los atributos de Dios. Dios es omnipotente, ¿verdad que sí? Cristo es omnipotente. La palabra omnipotente significa todo poder. Dios es omnipotente porque Él todo lo puede. En el Nuevo Testamento, la expresión el Todopoderoso se usa únicamente con referencia a Dios. Todo lo puede, es todopoderoso. Pero mira, Apocalipsis 1:7-8 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Después el Señor dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir. Y termina la oración, el Todopoderoso. Cristo es omnipotente. Dios es omnisciente. Otro atributo que posee Cristo es que Cristo es omnisciente. O sea, nada se escapa a su conocimiento. Todo lo sabe. Dice en Colosenses 2:3, en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y en Lucas 9:47 dice, esto fue cuando los discípulos se pusieron a discutir de quién era el mayor. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, omnisciente, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Jesús todo lo sabe. ¿Sabía Jesús que la samaritana iba para el pozo? ¿Sabía Jesús que la mujer del flujo de sangre le tocaría y sacaría virtud? ¿Sabría Jesús que Pedro lo iba a negar?
Él todo lo sabe. Dios es omnisciente. Jesús es omnisciente. Jesús es Dios. Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Y Cristo es omnipresente. Cristo es omnipotente. Todo lugar a la misma vez, como dice la pastora Betty. Cristo tiene el poder de estar en todas partes al mismo tiempo en la absoluta intensidad de su persona. Juan 3:13 dice, Jesús declara, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Marcos 18, 19 al 20 dice, también les dijo lo siguiente. Eso lo dijeron aquí, estaba aquí alabando, adorando. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, dice Jesús, yo estoy allí entre ellos. Omnipresente, Él está aquí. Él está donde está el pastor. Él está donde están los niños. Él está donde están los jóvenes. Él está donde aquellos que aún no le sirven. Porque Él está en todo lugar. Pero cuando se reúnen en su nombre, allí Él está. Esto siempre tengamos en nuestra mente y en medio nuestro que cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, Él se hace presente. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? No perdamos ese tiempo, no perdamos esa oportunidad. No dejemos que nuestra mente divague. Gocemos de su presencia. Meditemos en su presencia. Cristo es inmutable y el Padre es inmutable. La Biblia atribuye a Cristo la característica de inmutabilidad. En Santiago 1:17 dice acerca del Padre: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre no cambia en su esencia, es decir, lo intrínseco de su ser permanece inalterable. Dios el Hijo también es inmutable. Hebreos 1:10 y 12 dice: tú, oh Señor, refiriéndose a Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cristo no cambia, ni cambia de parecer. Lo que dijo hará. Y lo que ha dicho sobre tu vida se hará. El Padre es eterno y Cristo es eterno. Cristo no comenzó su existencia el día de su nacimiento en Belén de Judá. Y esto lo voy a añadir porque no sé si lo había comentado antes, pero yo creo que lo puse en Facebook, pero que lo escuché en la radio. Cristo tampoco comenzó en la creación cuando Dios dijo: hágase la luz. Porque hubo un predicador famoso, cantante famoso, que se atrevió a decir que Cristo fue creado cuando el Padre dijo que hágase la luz, porque Él es la luz del mundo. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Cristo creó la luz. Él no tiene principio ni tiene fin. No fue creado porque siempre ha existido. Cristo es eterno. Así que tengan cuidado con los muchos nombres, con los que dicen, juzguen por la palabra de Dios. Como la segunda persona de la Trinidad, Jesús ya era desde la eternidad. El profeta Miqueas, cuando habló de la venida del Mesías al mundo, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti de Belén saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y como vimos en Juan 1:1, el verbo está presente desde el principio.
Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, la palabra, el verbo, y comienza la creación. Y lo vamos a discutir un poquito más adelante. Pero Cristo no solamente tiene los atributos de Dios, sino que tiene las prerrogativas que solo le pertenecen a Dios. ¿Qué son prerrogativas? Los derechos exclusivos, los privilegios que solo le pertenecen a Dios son de Cristo. Cristo tiene poder para perdonar pecados. Porque Él es quien nos limpia, quien nos purifica. Y que cuando viene a morar en nosotros, entonces cuando nosotros le damos el control total, es el que nos guía y nos aparta del pecado. Cristo es adorado como Dios. Lo cierto es que Jesús aceptó el ser adorado aceptó el ser adorado solamente como Dios. Solo como Dios puede ser adorado. Los sabios de Oriente, cuando vinieron a Él, se postraron delante de Él y adoraron. Los discípulos, cuando estuvieron a punto de morir en el mar de Galilea y fueron rescatados por el Señor, dice que vinieron y le adoraron. Jesús aceptó el ser adorado como Dios porque Él es digno de tal honor. Y la escena que aparece en el libro de Apocalipsis no puede ser más elocuente. El Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y todas las cosas, dice las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cristo es el creador y el sustentador de todas las cosas. Perdónenme. El cuadro que presenta Apocalipsis es singular. El Padre que está sentado en el trono está compartiendo la alabanza, la gloria, la honra y el poder con su Hijo. Jesús es Dios. Son uno solo. Porque dice, al que está sentado en el trono, vuelvo y lo leo, y al Cordero, a los dos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora, si Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De modo que para el estudiante de las Escrituras, el universo no es el resultado del poder, es el resultado del poder creador de Dios. En Juan 1:3, la obra es atribuida al Verbo, es decir, a Jesucristo,
quien dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es el creador nuevamente. De otro modo, se caería en el absurdo pensar que el verbo se creó a sí mismo. Pero en Colosenses 1:17 dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Cristo no es tan solo el creador, sino el sustentador de todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Es el sustentador por cuanto es el preservador de todo lo que él mismo creó. ¿Quieren otro ejemplo más de la deidad de Cristo? Dios Hijo conquistó la muerte. Venció la muerte. Evidencia de su resurrección. Juan 20:19-25. Primero Jesús se apareció a sus discípulos, a los 12 discípulos. Porque Juan dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El Cristo resucitado se hace presente a sus 12 discípulos. Dice que dicho esto le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Y dice, pero Tomás, uno de los discípulos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Y entonces le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si meto mi dedo en el lugar de los clavos y me meto mi mano en su costado, no creeré. Eso sucede cuando nosotros no estamos en el lugar que tenemos que estar, a la hora, en el momento en que nosotros tenemos que estar. Tomás se perdió la bendición de ser de los primeros que veía al Cristo resucitado. Porque no estaba en el lugar que tenía que estar, a la hora en que tenía que estar, en el momento en que tenía que estar. Que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros. Pero dice que cuando Juan lo vio, que después Jesús se le apareció, y como Jesús todo lo sabe, como Jesús es omnipresente y es omnisciente y es omnipotente, cuando vio a Tomás, no le dijo, hola Tomás, ¿cómo estás? Sino que le dijo, Tomás, pon tus dedos en mis manos, pon tu dedo en mi costado. Y a Tomás no le quedó más remedio que humillarse delante del Señor. Y le dice, mi Señor y mi Dios. Aleluya. Pero mire qué hermoso. Dice que primero fueron a los 12 y dice que después se le apareció a más de 500 personas que fueron testigos claves de su resurrección. Y esto lo expresa Pablo precioso en 1 Corintios, capítulo 15. Y si ustedes tienen sus Biblias, vayan conmigo ahí. Ya casi vamos a terminar. Primera de Corintios 15, verso 3. Quiero que lo lean conmigo porque eso es hermoso. Sí, dice, porque primeramente, ¿lo tenemos? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso es Pablo hablando. Pablo recibió que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que decía la Escritura.
que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y dice Pablo, y se le apareció a Cefas. Y después a los 12. Y dice, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice, después se le apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Por eso la Biblia dice, con tan grande nube de testigos que tenemos de la resurrección de Cristo. No fueron uno, no fueron dos. De la evidencia de la resurrección de Cristo, que vieron al Cristo resucitado. Y Pablo sigue diciendo, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Y el 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es vana, es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil, también es vana. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Eso está duro. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza es Cristo, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que durmieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos comienza por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque pertenecemos a Adán, a todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, vida eterna. Pero en esta resurrección hay un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de esto vendrá el fin, cuando le entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que es destruido será la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto algunas cosas bajo su autoridad. Todas. No dice alguna, dice todas. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo la autoridad. Entonces, cuando todas las cosas están bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. De igual modo, el Espíritu Santo nos da testimonio de la veracidad de las Escrituras, de la resurrección de Cristo. Cristo es Dios. La resurrección de Cristo es lo que afirma su deidad. La resurrección de Cristo es lo que afirma nuestra fe. La resurrección de Cristo es la prueba que no se puede rechazar. La resurrección de Cristo es lo que lo pone como el único y verdadero Dios. No hay otra religión, no hay otros dioses, solo Cristo, el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre.
El Dios que creó todo, el que vino y el que vendrá, el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y el omega, el Dios todopoderoso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? No nos resta nada más que elegirlo como nuestro Señor y Dios. Filipenses 2:9, por eso también Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si usted lo elige, se va a tener que humillar delante de Él y se va a tener que postrar. Si usted no lo elige, se va a tener que humillar delante de Él y se va a tener que postrar. Si usted lo elige, se irá a morar con Él por una eternidad. Si usted no lo elige, vivirá una eternidad apartado de Él. Cristo es Dios. Y Hebreos reafirma que Dios lo exaltó sobre todas las cosas. No, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que usted no deje que nadie lo engañe, no deje que nadie le hable de un Diosito, porque nosotros no tenemos un Diosito, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Nosotros no tenemos un Señor chiquito, nosotros tenemos uno que es Señor de señores. Tenemos a un rey que no es un rey de un pequeño reino, sino que es un rey de reyes. Jesucristo el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.